Todos los días, en alguna parte, en alguna casa, en alguna comunidad, mujeres y niñas son violentadas, abusadas y asesinadas por el hecho de ser mujeres. ¿Por qué sucede esto? Y más importante aún, ¿cómo podemos prevenirlo? Esto es Generación, un espacio informativo y de análisis para identificar y combatir la violencia, discriminación y desigualdad contra las mujeres. Una producción del Poder Judicial de Costa Rica con la colaboración del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Generación. Bienvenidas y bienvenidos al podcast del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, una unidad de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial de Costa Rica. Reciban un saludo desde el Colegio de Periodistas y Profesionales de la Comunicación, órgano al que le damos muchas gracias por su hospitalidad y por el apoyo técnico que siempre nos brindan. Yo soy Dixie Mendoza, soy encargada del Observatorio de Violencia de Género, soy abogada y soy periodista y le agradecemos a todas las personas que nos siguen por medio de nuestro canal de YouTube, de Facebook, de Instagram y de Spotify. Una esposa nos escribe diciendo que sufre maltrato psicológico y faltas de respeto por parte de su esposo. Este le grita, la insulta y le dice que se vaya de la casa y le deja a la hija de ambos. Ella desea saber sus derechos al abandonar la casa. Una madre solicita ayuda para rescatar a su hija mayor de edad, quien vive con su pareja y es maltratada, incomunicada y quiere regresar a su casa, pero no puede. Y una mujer de 57 años ahora convive con su hijo de 31 años, quien se ha adueñado de su casa y hace lo que le da la gana. Ella nos dice, no me ayuda, no ayuda con el pago de las deudas y se burla de mi persona. Y hoy tuve cita en el seguro y tenía el azúcar alta y soy hipertensa. Ya no sé qué hacer. Esas son 3 consultas que nos hicieron llegar al Observatorio de Violencia de Género sobre un tipo de violencia que desafortunadamente está muy presente en los hogares de las familias costarricenses. Según datos que tenemos en el sitio del observatorio, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021, es decir, 5 años, fueron solicitadas un total de 247,470 medidas de protección, lo cual nos da un promedio de 136 medidas de protección por día. Es decir, 136 situaciones en las que las personas no aguantaron más y se acercaron a un juzgado a buscar protección contra la persona o las personas que les agredía. Sin duda es un tema medular para la sociedad costarricense y hoy tenemos la dicha de contar con la señora Shirley González Quirós para que nos ayude con el programa de hoy, al que hemos titulado Lo más importante que debe saber sobre los procesos judiciales de violencia doméstica. Doña Shirley es licenciada en Derecho por la Universidad Federal de Centroamérica y es máster en Administración de Justicia con énfasis en Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Costa Rica. Labora como jueza coordinadora del Juzgado contra la Violencia Doméstica y Medidas Cautelares del Primer Circuito Judicial de Alajuela. Es además integrante de la Comisión de Seguimiento Permanente de Violencia Doméstica del Poder Judicial, de la Red Interinstitucional de Violencia de Género y Violencia Doméstica de Alajuela, de la Comisión de Género y la Comisión de Familia, ambas del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica del Poder Judicial, y también tengo que decirles que es integrante del Consejo Asesor del Observatorio. Bienvenida, doña Shirley. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes, doña Dixie.
Saludos cordiales y gracias por la oportunidad de poder hablar de este tema tan importante para las familias costarricenses. Gracias a usted. Vamos a entrar de una vez porque el tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Vamos a ver, comencemos aquí como para poner el tema en contexto. A menudo escuchamos tres conceptos entre las personas que quisiera que nos aclare si hay alguna diferencia entre ellos, porque a veces escuchamos como que si fueran todo lo mismo y es importante aclararlo de entrada. Violencia de pareja, violencia doméstica y violencia intrafamiliar. ¿Son lo mismo? Bueno, no es lo mismo técnicamente hablando, sin embargo, no existe un concepto universal de lo que es la violencia doméstica. Sin embargo, la normativa ha establecido algunos parámetros o algunos requisitos que puedan identificar lo que es violencia doméstica, lo que es violencia intrafamiliar, que muchas veces se ve como sinónimo en diversas oportunidades, y lo que sí es un poco distinto es la violencia de pareja, que se asocia más a la violencia de género cuando se ejerce en perjuicio de la mujer por razones de su condición precisamente de ser mujer y por las desigualdades propias del sistema patriarcal y el machismo que impera en nuestra sociedad. Y la violencia doméstica básicamente es como un término más macro, ¿verdad? Y que contiene también las formas de violencia de pareja. Y acá la norma establece claramente el concepto como toda acción o omisión que se ejerce en forma intencional para menoscabar la integridad de una persona que está en una relación de parentesco, ¿verdad? Entonces ahí no hace como la distinción de si se trata de una relación de pareja o si se trata de otros tipos de parentesco dentro de la familia. Y la violencia intrafamiliar inclusive va más allá, porque entonces contiene, o más bien es aquella que se ejerce específicamente por una relación de poder ante los grupos de especial condición de vulnerabilidad. Entonces integramos acá a las personas que, por ejemplo, están dentro de los grupos etarios, personas adultas mayores y personas menores de edad, ¿verdad? O también las personas con discapacidad. A grandes rasgos, porque eso puede ser todo un tema, ¿verdad? El tema de los conceptos y poder llegar a una universalidad del concepto. A grandes rasgos esas son las diferencias entre un concepto. Sin embargo, valga decir de que violencia intrafamiliar y violencia doméstica muchas veces se utiliza como sinónimos. Sí, me parecía muy importante aclarar eso y se lo digo porque a nivel de experiencia personal, digamos, en el Observatorio de Violencia de Género, cuando nos preguntan y cuando nos piden especialmente datos, hay una asociación inmediata a pensar que la violencia doméstica es solamente la que se da en esas relaciones de pareja que usted habla, ¿verdad? Uh-huh. Cuando, por lo que nos está explicando, siempre es importante aclarar que va más allá de una relación entre el hombre y la mujer que están en una pareja, sino que puede también darse con otros integrantes de la familia o con otras personas dentro que conviven en el hogar. Uh-huh. Y eso es importante porque a veces hay como una confusión en cuanto a esos conceptos y a la hora también de establecer quién ataca a quién y cómo se puede abordar este tipo de conceptos. Sí, es importante aclarar que, por ejemplo, no toda violencia familiar se puede considerar una violencia doméstica, ¿verdad? Porque el mismo artículo 2 de la Ley contra la Violencia Doméstica establece hasta qué nivel de parentesco, y es hasta tercer grado de consanguinidad, afinidad, o inclusive en relaciones de adopción, ¿verdad? O cuando existe algún vínculo jurídico que podría ser en este caso el matrimonio, que bueno, que esto estaríamos hablando de las relaciones de violencia hacia la pareja, en la pareja, o también las convivencias de hecho, inclusive ahí más allá, ¿verdad? Las relaciones de noviazgo, que también pueden ser protegidas, y ahora no, desde siempre también se tutela las agresiones que se dan en las relaciones de grupos de diversidad, ¿verdad? Las personas gay o homoafectivas también pueden optar por la protección que establece la Ley contra la Violencia Doméstica. Voy a tener que hacer una repregunta porque es importante aclararlo a raíz de lo que acaba de decir. ¿Tienen que estar todas las personas dentro del mismo hogar, o sea, dentro de el mismo techo para que se le aplique o no? Para nada, la norma no establece ese requisito, por eso yo mencionaba claramente
como la definición específica que establece la norma, donde no establece específicamente el requisito de vivir bajo el mismo techo, ni mucho menos que exista una dependencia emocional o económica como en un principio se pensaba, ¿verdad? Ya esos son conceptos superados y se establece claramente que lo que debe existir es la acción humana, ¿verdad?, que lleve consigo la intención de agredir o afectar la integridad de una persona, y que exista esa relación de parentesco que es hasta tercer grado de consanguinidad, como antes lo indiqué. No se establecen otros requisitos como antes sí se indicaba, que era vivir bajo el mismo techo y lo que acabo de mencionar. Y ahí también otra precisión, porque tal vez las personas que no necesariamente están como en el día a día, hasta cuando se dice hasta el tercer grado de consanguinidad, ¿de qué estamos hablando? O sea, Ok. ¿están los primos metidos o no? ¿Los tíos? ¿Cómo es? Para que la gente le quede más Claro, claro. bueno, básicamente conlleva entre hermanos, padres a hijos, hijos a padres, abuelos, nietos, nietos, abuelos, ¿verdad? Y tíos pueden establecerse. Y los primos, hay una particularidad. Si la violencia está en perjuicio de una mujer y el primo vive dentro del domicilio, por el concepto ampliado que establece los instrumentos internacionales, podríamos decirse que podría aplicarse medidas de protección, pero cuando la afectada es una mujer en una relación de primos, y ahí sí se exige que vivan bajo el mismo, porque se habla que es en la unidad doméstica, ¿verdad? Por ese concepto que establece los instrumentos internacionales. De no ser así, y en la generalidad, los primos ya estarían en cuarto grado. Entonces no cubre la protección que establece o la tutela que se da en materia de violencia doméstica. No, muy bien, ya aclaramos eso. Ahora vamos con esto. Medidas de protección. En el puro inicio, yo hablaba de un número, ¿verdad? Que estábamos hablando de 136 aproximadamente en promedio todos los días de medidas de protección. Ese es otro concepto que yo quisiera ver si nos puede aclarar, ¿verdad? ¿Qué son medidas de protección o qué es una medida de protección y quiénes la pueden solicitar? Muy bien. La forma en que se ataca de alguna manera la violencia doméstica se da mediante las medidas de protección que se establecen en los diferentes juzgados que conocen materia de violencia doméstica, y lo que se puede perseguir las personas que acuden a esas instancias judiciales es que se les dé una medida de protección que lo que busca es cesar los actos de violencia que están sufriendo. ¿Cuáles medidas de protección podría ser? Bueno, desde la salida de la persona que agrede, la autorización de que se le fije un nuevo domicilio, el que no se vuelva a agredir de ninguna manera, el que no se le acerque, ¿verdad? Inclusive hasta el resarcimiento de los daños, eventualmente inclusive el decomiso de las armas si ha habido una amenaza con un arma. También podría perfectamente establecerse el disponer de los bienes que se consideran menaje de la casa a nombre de la persona víctima de violencia. Y hay una serie de medidas que establece el artículo 3 de la Ley contra la Violencia Doméstica, que es la pretensión, que es lo que nosotros llamamos en derecho, que es la intención que usted lleva o lo que usted desea que se le otorgue dentro de un juzgado de violencia doméstica. Esas son las medidas de protección y es la parte cautelar y que se rige por el principio de protección que establece esta ley y que las otorgan, como antes indiqué, los juzgados que conocen violencia doméstica, que pueden ser los juzgados especializados, pueden ser los juzgados de familia cuando no existan juzgados especializados, o pueden ser los juzgados contravencionales en aquellos lugares donde no existen juzgados de familia ni de violencia doméstica, ¿verdad? Que normalmente son los lugares más lejanos, los pueblitos, entonces pueden acceder a esa solicitud de medidas de protección en los diferentes despachos judiciales. ¿Quién la puede solicitar? Cualquier persona que sea víctima de violencia intrafamiliar, bajo el concepto que antes indicamos, puede solicitar las medidas de protección. Lo puede solicitar alguna organización que vele por los derechos humanos. En favor de personas menores de edad y en favor de personas adultas mayores, cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana que conozca de la situación de violencia puede solicitarlos. O inclusive cuando en algunos casos la víctima está imposibilitada de acudir directamente a los despachos judiciales porque está enferma, porque está internada, porque está encerrada, porque no la dejan salir, no tiene cómo acceder al sistema de medidas de protección.
cualquier otra persona puede poner la solicitud de medidas de protección bajo esas condiciones, ¿verdad? Inclusive ahora, por una disposición de la Sala Constitucional, inclusive la gente tiene la accesibilidad a poner las medidas de protección hasta por gestión en línea. No necesariamente tiene que trasladarse a los tribunales de justicia a pedir esas medidas de protección, sino que existen muchos mecanismos. Puede hacerlo por medio de la fuerza pública, puede hacerlo directamente en el despacho o por los medios tecnológicos, como antes indiqué, que es si tienen ya el código y la clave para acceder a gestión en línea, pueden perfectamente formular la solicitud por esos mecanismos. Entonces, voy a retomar un poquito los casos iniciales con los que comenzamos el programa. Quiere decir, por ejemplo, en este caso de la mamá que está preocupada por su hija, que es mayor de edad, por ejemplo, ¿verdad? Y que dice que está incomunicada y que no puede acercarse, esa mamá puede llegar y solicitar las medidas de protección. Claro. A nombre, aunque sea de una persona mayor de edad. Claro, lo puede hacer porque existe una justificación, y es que la persona víctima no tiene posibilidad de acceder al sistema directamente. Entonces, en esas condiciones sí pueden solicitar las medidas de protección. Tiene que explicar las razones por las que la hija no puede ir personalmente. Pero además de eso, y en forma simultánea, también existe el proceso de penalización de violencia hacia las mujeres, que en este caso particular, cualquier persona, ahí sí no tiene que ser directamente la víctima, cualquier persona puede poner lo que nosotros llamamos la noticia criminis, que es cualquier persona informa al Ministerio Público de una situación de violencia en perjuicio de una mujer en relaciones de pareja, que ya esos son delitos de acción pública, ¿verdad? Que se ven en otra instancia y demandaría un tema para abordar, pero que es importante que esta señora tenga esa información de que también se puede acceder por medio de la vía penal. Hay otra, ya en la parte de la tramitación propiamente, ya usted nos dijo que se puede hacer, bueno, se saca ese correo y esa contraseña, que es a lo que usted se refería de hacerlo de gestión en línea, ¿verdad? Que lo pueden hacer. Tiene que ir necesariamente, porque vamos a entrar a esto de dónde se pueden ser solicitadas. Usted ya nos explicó que es en los juzgados especializados, en algunos juzgados contravencionales donde no existen estos juzgados, en las PISAF también, ¿verdad? Que son las plataformas que hay en algunos, entiendo yo que hay 4 ahorita en el país, en lugares estratégicos en el Poder Judicial. Pero la pregunta sería, ¿tienen que ir necesariamente en ese juzgado o en esa plataforma que le quede más cercana o lo pueden hacer en otro lugar? No necesariamente. Me refiero, por ejemplo, la hija de la que estamos hablando, para seguir con el caso concreto, vive en un X cantón, pero la que quiere poner las medidas es la mamá y vive en otro lugar. ¿Dónde es que lo puede hacer o no lo puede hacer? De momento no hay ninguna restricción de dónde se solicitan las medidas de protección, porque no se determina por el lugar donde acontecieron los hechos ni donde viven las partes. Lo ideal es que el proceso se le reciba en el lugar del domicilio de donde está la víctima, precisamente porque una vez aplicadas las medidas de protección y luego de ratificadas estas, o cuando exista sentencia, se da un seguimiento, y el seguimiento lo tiene que hacer la autoridad, y en algunos casos, y dependiendo del riesgo en que esté el proceso o la víctima, perdón, tendría que darse, el seguimiento puede ser en forma de visitas. Entonces lo ideal es que sea en el mismo domicilio, pero no existe restricción. Digamos, en este caso esta mamá puede perfectamente acudir al juzgado que le quede más cercano y informar sobre la situación para que se apliquen las medidas de protección de su hija en el lugar que se encuentre. ¿Y qué tendría que llevar? ¿Tiene que llevar qué tipo de pruebas? ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿O simplemente con el dicho es suficiente? ¿Cómo funciona esto? Es importante cuando se solicitan las medidas de protección, no solamente para esta mamá que va a poner la situación, que a veces desconoce los detalles, que siempre tenga la información más certera o la más precisa que se pueda tener, estableciendo los hechos en modo, tiempo y lugar, o sea, dónde ocurrieron, cuándo ocurrieron, qué fue lo que pasó. Si, por ejemplo, bueno, en esta circunstancia es una tercera persona, pero cuando es la propia víctima, que es importante que esa persona nos logre identificar qué día fue el que se dio la ofensa, cómo se dio la ofensa, qué palabras utilizó, porque también nosotros tenemos que respetar un debido proceso y un derecho de defensa, y entonces la otra parte tiene que referirse a lo que están indicando.
eso es importante que lo puedan detallar cuando formulen la solicitud, por ejemplo, en gestión en línea o cuando van, que por lo menos tengan el recuerdo de cuándo acontecieron los hechos. Es importante eliminar un mito, y es que se piensa muchas veces que la violencia solamente es física, ¿verdad? Que solamente si hay agresión física o hubo lesiones, entonces solamente ahí pueden acceder al sistema. No. Recordemos que hay muchas formas de violencia, entre ellas está la violencia psicológica y esa violencia que no se ve, ¿verdad? Que afecta tanto emocionalmente a las personas y que muchas veces cuesta mucho poder llevar prueba física para demostrarlo, pero sí perfectamente es evidente en el estado emocional, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo las personas han ido al servicio de salud por una ayuda psicológica, por trabajo social, todo eso eventualmente lo pueden informar al despacho porque es prueba que se puede solicitar. Además de eso, en el momento que se solicitan las medidas de protección no tiene que llevar ninguna prueba porque todo depende de si se va a realizar una audiencia de recepción de prueba. Si se convocara una audiencia de recepción de prueba, posteriormente que se le notifique a la persona agresora, entonces en este caso ya sí la persona tendría, y es importante que lleve la prueba que considere pertinente. Si los hechos se dieron en la intimidad, por ejemplo, a veces se dan casos en que aconteció en el cuarto, entonces no va a haber ninguna prueba que esta persona pueda llevar. Eso no es una limitante para pedir las medidas de protección. Y por el contrario, si hay una oposición a esas medidas, el día de la audiencia perfectamente podrían solicitar que se tenga como prueba su testimonio, ¿verdad? Entonces que se le indique a la persona juzgadora. Pero el día de la solicitud, ni siquiera se le exige, no puede exigirse a ninguna persona el portar un documento de identificación para poder acceder al sistema o a la tutela que da el proceso de violencia doméstica. Usted ya nos ha dado algunas pinceladas en cuanto a los tiempos y los trámites. Entonces, hay una solicitud, ya lo tenemos claro. Después de esa solicitud, usted también menciona que en algunos casos se pide audiencia. No, ¿cuál es normalmente la lógica que se sigue? Después de la denuncia, ¿qué sigue? ¿Y cómo termina? Porque es un proceso muy abreviado o se lleva su rato. ¿Cómo funciona eso? Es un proceso muy simple, sumamente simple. No requieren abogado, eso es importante que lo tengan en cuenta. No requieren un abogado para que las represente, porque en materia de violencia doméstica cualquier persona puede acceder directamente. Y sí es importante que señalen un lugar para recibir notificaciones, que puede ser un correo electrónico validado en la plataforma del Poder Judicial. Y una vez que se solicitan las medidas de protección, se procede a notificar a la persona obligada a cumplir las medidas de protección, y por eso es importante que cuando vayan a solicitar las medidas de protección tengan el domicilio de esta persona o por lo menos el lugar donde podamos ubicarlo, el lugar de trabajo, ¿verdad? Que sean los datos más exactos que puedan precisar para poderle notificar más rápidamente, porque si no se logra notificar a la persona prevenida, pues entonces ahí se va a obstaculizar y entonces el proceso va a quedar prácticamente como en archivo provisional sin que se pueda ejecutar. Una vez que se notifica a la persona prevenida, esta persona tiene 5 días si quisiera pedir la audiencia y si solicita la audiencia, entonces ahí el juzgado convoca a ambas partes para que lleven la prueba, escucharlos en la audiencia, y ahí es donde toma la decisión la persona juzgadora si mantiene o no las medidas de protección. Es importante que tengan en conocimiento que la prueba, la prueba, que es lo que nosotros llamamos en derecho, le recae en la persona solicitante. O sea, que la persona solicitante que pide las medidas de protección tiene la obligación de demostrar los hechos en la audiencia si existe oposición, porque puede ser que lleguen a la audiencia y no exista oposición a estas medidas de protección. Entonces, básicamente esos son como los pasos y finalmente se dicta la sentencia. Y una vez que existe la sentencia, o si no hubo sentencia porque no hubo oposición, se ratifican las medidas. Las medidas son por un plazo de 1 año y durante este año el juzgado va a dar seguimiento a estas medidas de protección, ¿verdad? Entonces no se extrañen si reciben una llamada telefónica, si les llegan a la casa, si llega la fuerza pública a visitarles, porque es la forma en que nosotros nos vamos a garantizar que la víctima esté bien. En esa audiencia, supongamos que hubo la persona contra quien se solicitaron las medidas de protección pidió audiencia, se hizo la audiencia.
ahí mismo se da la resolución, a viva voz, es oral o tienen que esperar las personas que les notifiquen. ¿Cómo funciona esta parte de las notificaciones? Muy bien. El día que se realiza la audiencia, ya para determinar si se va a ratificar las medidas de protección, la persona juzgadora tiene la obligación de decirles qué va a pasar con las medidas de protección, si se van a mantener por un año, si no se van a mantener, si por ejemplo hay mucha prueba que valorar o la persona juzgadora tiene dudas si se va a mantener o no, tiene que decirle por lo menos en forma provisional qué va a pasar con esas medidas, y si considera que, por ejemplo, no tiene una decisión definitiva, pues entonces que se van a mantener hasta que la resolución indique si la va a ratificar o las va a cesar, ¿verdad? Pero sí es importante que el día de la audiencia las personas se vayan conociendo qué va a pasar con esas medidas de protección, ¿verdad? Y posteriormente ya lo que es la decisión final, con el análisis de la prueba, sí se les va a llevar, sí se les va a notificar en el medio señalado. Si no señalaron medio de notificación, no se les va a notificar porque no tienen un lugar para recibir notificaciones. Un lugar o un medio, perdón. Si no hubo audiencia, o sea, la persona tácitamente estará aceptando que los hechos sucedieron tal cual y la medida que se impuso se va a aplicar. A veces se dice que no se le ha podido notificar, no sé si esto funciona, ¿verdad? Que no se le pudo notificar o a veces se quitan. También hay críticas en ese sentido. A veces se le notificaron, se aplicaron en un momento, pero después entre las partes, si era una relación de pareja, se reconciliaron o entre los mismos familiares tal vez ya no hay. Esta es otra parte, ¿verdad? Que a veces se complica, ¿verdad? En ese sentido. ¿Cómo funcionan los juzgados tendrán que ser notificados de que ya se reconciliaron, que ya no existe el problema y por lo tanto, aunque usted decía que tienen una vigencia de 1 año, ellas dejan de estar existentes esas medidas o no, o cómo funciona? Bueno, en principio, las medidas cuando se mantienen por 1 año, no pueden las partes incumplir las medidas de protección por acuerdo de partes, ¿verdad? O sea, necesariamente requieren una orden judicial porque entonces estarían incumpliendo una medida de protección y la persona, en este caso prevenida, estaría expuesta a que se le siga una causa por incumplimiento de medidas de protección o desobediencia a la autoridad, ¿verdad? Entonces, siempre se les recomienda de que hasta que no tengan una resolución que diga que las medidas se levantaron, no pueden, por ejemplo, si se reconciliaron y van a vivir bajo el mismo techo, que no lo hagan, que no tengan esa cercanía hasta que ya la resolución se decida. Y en el caso de que soliciten, a veces hay personas que se molestan cuando llegan al juzgado, piden que se levanten las medidas de protección y el juzgado les dice que no, ¿verdad? Ahorita, recientemente, digamos, hace un tiempo para acá, pues el tribunal ha accedido a que se respete la autonomía de la voluntad y que si la persona, así como en algún momento fue y buscó que el Estado interviniera en sus relaciones familiares y se aplicaran medidas de protección, que en el caso de que esa misma persona no esté conforme con esas medidas de protección y no quiera las medidas, también puede perfectamente solicitar ese levantamiento. Sin embargo, las personas juzgadoras tenemos que garantizarnos que esa persona no esté en riesgo. Entonces, a veces se piden valoraciones de riesgo por el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial y si ellos nos hacen referencia de que hay un factor de riesgo o que la persona está en lo que nosotros llamamos invalidez aprendida, que es cuando la persona por esa ese síndrome de trauma en el que muchas veces se encuentra, no tiene la capacidad para ver el peligro en el que se encuentra, pues entonces ahí la voluntad no está libre, sino que está viciada y por esas razones la persona juzgadora le puede decir, no, usted no puede vivir con esa persona porque esa persona representa un peligro para usted y por lo tanto no se levantan las medidas de protección. Pero lo que está haciendo el despacho no es violentando los derechos de la persona, sino protegiendo a esa persona en su integridad. Desafortunadamente hemos escuchado casos muchas veces de que dicen había una medida, bueno, por esto que usted ya nos explicó el concepto y todo, había una medida de protección en tal caso y sin embargo, en el peor de los casos a veces terminan en femicidios cuando es relaciones de pareja o ese otro tipo de cosas. Es que puede haber una resolución del tribunal o del juzgado, pero ¿cómo se hace para asegurarnos que esa medida se cumpla entre las partes? Porque ahí necesitamos
toda la intervención de seguridad pública, cómo hacer que efectivamente se cumpla con eso. Precisamente para eso existe el seguimiento, ¿verdad? El seguimiento lo que nos garantiza a nosotros es que las medidas se están respetando. Desdichadamente la gente no acude a las audiencias de seguimiento y entonces no nos da a nosotros como insumos o no nos da parámetros para ver cómo está la relación, si están mejorando, porque la existencia de medidas de protección conlleva no solo proteger a la víctima, sino también que las personas establezcan un nuevo proyecto de vida, ¿verdad? Muchas de las víctimas de violencia doméstica quedan pues afectadas emocionalmente y entonces la idea del seguimiento es ver si las personas están buscando o están teniendo ayudas por algunas otras instituciones, si están, cómo está su proyecto de vida, si ellas realmente se están empoderando, ¿verdad? Si ya definitivamente están reconociendo lo que es el ciclo de violencia doméstica y se alejan de toda esta situación, porque lo que queremos es que la gente no sature los sistemas con medidas de protección siempre, sino al contrario, que una vez que tengan las medidas de protección, las personas aprendan a identificar todas las situaciones de violencia y alejarse de esas condiciones de violencia, ¿verdad? Entonces, la idea es ayudarlas en un abordaje integral, interinstitucional, donde esas personas puedan salir adelante libres de violencia como realmente se establece en los instrumentos internacionales como derechos especialmente de las mujeres, ¿verdad? De tener una vida libre de violencia. Entonces, ese seguimiento lo que nos garantiza es que se esté dando el cumplimiento de medidas de protección. Por eso yo antes decía, puede ser que sea la convocatoria de la audiencia, pero también puede ser que de forma sorpresiva les llegue la fuerza pública para ver si la persona está dentro de los hogares o llamadas telefónicas en aquellos casos donde no existen alto riesgo. Y esa sería como la forma de controlar el despacho, ese cumplimiento de medidas. Pero la mejor forma para que realmente sean efectivos es que las personas víctimas, reciban la ayuda necesaria en las diferentes instituciones para estar empoderada y no volver a caer en el ciclo de violencia, ¿verdad? Usted tiene esto muy claro, o sea, y estoy segura que la mayoría de los juzgados y tribunales en Costa Rica lo tienen claro, pero nosotros en el Observatorio de Violencia a veces encontramos muchas consultas o quejas, ¿verdad?, de que se acercan a los lugares que usted menciona y no les toman las medidas o las solicitudes o que les ponen alguna traba, tal vez por desconocimiento o tal vez no sé cuáles serán las razones. Entonces siempre hay desafíos. Frente a esos casos, ¿cuál es la recomendación que usted le da a las personas? El acceso a la justicia es un derecho que tenemos todas las personas que vivimos en este país y como tal debemos aprender a exigirlo. Cuando en un despacho judicial se nos dice que no nos van a atender un asunto porque no corresponde, por ejemplo, en este caso de violencia doméstica, tenemos todo el derecho de exigir que nos den una resolución por escrita. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir de que si esa persona juzgadora considera que lo que yo estoy enfrentando en este momento no es violencia doméstica, que otro tribunal, que sería el Tribunal de Familia, que lo integran 3 jueces cada sección, puedan valorar mi situación para ver si realmente eso no es violencia doméstica y si me dan la protección que yo estoy pidiendo. Pero la única forma en que otro juzgado me puede ver esto es si yo exijo esa resolución por escrito y los juzgados están en la obligación de hacerlo. En caso de que no lo quisieran hacer, pues entonces tendrán todo el derecho de acceder a la Contraloría de Servicios o inclusive a Inspección Judicial o a la misma Comisión de Violencia Doméstica, porque en realidad sería una denegación de acceso a la justicia. Y eso ya sería transgredir los derechos de la ciudadanía, ¿verdad? Bueno, sin duda es un tema muy amplio y aquí solamente hemos como tocado los puntos esenciales. Yo he estado haciendo preguntas, he tratado como de ponerme en el lugar de las personas que nos consultan a menudo y ya que ellos no están aquí, por eso he ido haciendo y repreguntando algunas de las cosas que usted menciona, precisamente para darles esa voz a esas personas, ¿verdad? Por eso las preguntas, pero es porque tenemos esa responsabilidad, la responsabilidad de preguntar lo que otras personas nos están preguntando a nosotros también. Es un tema muy amplio, no hemos agotado todas las consultas o todo el tipo de cosas que nos llegan al Observatorio de Violencia de Género,
pero es un gran comienzo, pienso yo. Muchísimas gracias, doña Shirley, por toda la información tan valiosa que nos ha brindado hoy. Yo espero que vuelva con nosotras para tocar esos otros temas, especialmente este tema que también usted nos mencionaba sobre toda la protección y los trámites en cuanto a cuando las víctimas son personas adultas mayores. Me parece que eso es un tema que merece un programa ya de por sí en específico, que yo espero que la podamos tener para escucharlo y ampliarlo. Muchas gracias a quienes nos escucharon, a quienes siguen nuestros podcasts, al Colegio de Periodistas, a los profesionales en comunicación que nos siguen y que nos permiten hacer este tipo de programas. A doña Shirley, muchas gracias. Un mensaje de despedida. No, muchísimas gracias más bien por la invitación y por supuesto que estoy atenta a cualquier colaboración que se pueda dar en estos temas que en realidad son apasionantes y que es la pandemia que ha existido por siglos. En realidad no podemos hablar de que ni décadas, por siglos ha sido una pandemia que en realidad ha costado mucho desarticular y que cualquier aporte que podamos hacer desde nuestra trinchera, cualquiera en la que estemos, desde su labor, replicando la información que reciben en estos medios, eso es parte de lo que ayuda a la sociedad a tener hogares libres de violencia, que es lo que perseguimos y el ideal que queremos todos, ¿verdad? Que no exista violencia en los hogares y que no existan personas que se sientan afectadas en sus derechos en ninguna circunstancia. Entonces, estamos para servirle. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos y a todas y nos vemos hasta la próxima y siempre escúchenos y mándenos los mensajes y comentarios y temas que a ustedes les gustaría que abordáramos en futuros podcasts. Hasta pronto. Esto fue Generación, un podcast del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, oficina adscrita a la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial de Costa Rica.